En el corazón de la Francia del siglo XVIII, una sombra sembró el terror. No era un simple lobo, era una criatura de pesadilla que destrozó la paz de Gévaudan. Con más de 100 víctimas, su leyenda sangrienta desconcertó a un reino entero. ¿Fue una bestia, un asesino o algo sobrenatural? El misterio perdura. Estamos en el verano de 1764, en la tranquila y boscosa región de Gévaudan, Francia. Sus colinas y valles pintan un cuadro de serenidad pastoral donde la vida transcurre al ritmo lento de las estaciones. Pero esta paz idílica está a punto de ser destrozada de la manera más brutal imaginable. En medio de este paisaje de ensueño, una joven pastora llamada Jeanne Boulet guía a su pequeño rebaño, sin saber que se convertirá en la primera víctima de una pesadilla que aterrorizará a toda una nación. De repente, una sombra fugaz se desliza entre los árboles, una mancha oscura que se mueve con una velocidad antinatural. El ganado, con su instinto primario, se agita con nerviosismo, presintiendo un peligro que la joven aún no puede comprender. Jeanne levanta la vista, su rostro se contrae en una mueca de confusión que rápidamente se transforma en puro terror. Sus ojos se abren desmesuradamente al vislumbrar a la criatura que emerge del bosque. La escena se corta abruptamente a negro y el silencio del campo es desgarrado por un grito agudo y desesperado. Horas más tarde, los aldeanos, guiados por la ausencia de la joven y el balido lastimero de sus animales, encontrarán su cuerpo horriblemente mutilado, dando inicio a un reinado de terror sin precedentes. Lo que al principio pareció un trágico pero aislado ataque de un lobo, pronto se reveló como el comienzo de una carnicería sistemática. Un mapa animado de la región de Gévaudan nos muestra la escalofriante propagación de los ataques a lo largo del verano y el otoño de 1764. Los puntos rojos se multiplican, marcando cada nueva muerte, cada nueva familia destrozada. Las víctimas siguen un patrón desolador. Casi siempre son mujeres y niños, aquellos que trabajaban solos en los campos o bosques, vulnerables y desprotegidos. El miedo, como una plaga invisible, se apodera de cada aldea y granja. La gente ya no se atreve a salir sin compañía, y al caer la noche, las comunidades se convierten en fortalezas improvisadas, con puertas y ventanas atrancadas, mientras sus habitantes escuchan en la oscuridad, esperando el aullido de la bestia. Los pocos que logran sobrevivir a un encuentro con la criatura ofrecen testimonios confusos y aterradores que alimentan la leyenda. Describen a un ser monstruoso, mucho más grande y corpulento que cualquier lobo conocido, con un pelaje de tonos rojizos, una cola larga y delgada, y un hedor fétido e insoportable que anunciaba su presencia. Ilustraciones góticas y bocetos de la época, basados en estas descripciones fragmentadas, intentan dar forma a la bestia, creando imágenes de pesadilla que circulan por toda Francia. Lo más inquietante es la naturaleza de sus ataques. La bestia no mata por hambre. A menudo, los cuerpos de sus víctimas son encontrados terriblemente mutilados, pero no devorados. Su ferocidad parece nacer de una crueldad sin propósito, un sadismo que va más allá de la simple depredación. El pánico inicial se transforma en una histeria colectiva, y la bestia de Gévaudan deja de ser un simple animal para convertirse en una encarnación del mal mismo, un demonio enviado para castigar a los pecadores. A medida que las historias de terror y muerte se extendían más allá de las fronteras de la remota región de Gévaudan, el eco de la masacre finalmente alcanzó los lujosos y dorados salones del Palacio de Versalles. El rey Luis XV, cuya autoridad se veía desafiada por un monstruo invisible, se sentía profundamente avergonzado y frustrado por el caos que reinaba en una parte de su reino. El pánico de sus súbditos era una mancha en su corona, un recordatorio constante de su incapacidad para protegerlos. Decidido a restaurar el orden y silenciar los rumores que minaban su poder, el monarca tomó una decisión drástica. Enviaría a sus mejores hombres, sus cazadores más letales, para poner fin a la pesadilla de una vez por todas. La intervención real había comenzado. Los primeros en llegar a la escena fueron el capitán Duhamel y su destacamento de dragones. Con la disciplina militar como estandarte, organizaron cacerías masivas,
reclutando a cientos de campesinos aterrorizados pero desesperados por ver el fin de la bestia. Sin embargo, el monstruo demostró ser tan astuto como salvaje. A pesar de los esfuerzos coordinados, de los batidores peinando cada rincón del bosque y de los soldados a caballo patrullando los caminos, la criatura siempre parecía estar un paso por delante, dejando tras de sí solo un rastro de huellas confusas y más víctimas. La frustración crecía con cada día que pasaba. Ni siquiera los cazadores de lobos más renombrados de Francia, convocados expresamente por el rey, lograron dar con ella. Cada fracaso no hacía más que alimentar la leyenda de la invencibilidad de la bestia, que pasaba de ser un simple animal a una entidad sobrenatural a ojos del pueblo. Cuando la desesperación estaba en su punto más álgido, una nueva figura imponente llegó a Gévaudan, presentándose como la última y definitiva esperanza del reino. Su nombre era François Antoine, portador personal del arcabuz del rey, un veterano condecorado y considerado el mejor cazador de toda Francia. Su llegada no fue la de un simple soldado, sino la de un campeón enviado para una misión sagrada. Antoine, un hombre de edad avanzada pero de mirada severa y aura de competencia absoluta, no perdió tiempo en ceremonias. Inmediatamente se puso a trabajar, examinando los cuerpos de las víctimas, estudiando los informes de los ataques y planificando su estrategia con una precisión casi militar que contrastaba con el caos de las cacerías anteriores. Finalmente, en septiembre de 1765, el plan de François Antoine dio sus frutos. Liderando una cacería meticulosamente organizada, logró acorralar a una criatura en los bosques cercanos a la abadía de Chasses. No era un lobo común. Los testigos lo describieron como un animal de tamaño descomunal y aspecto aterrador. Se produjo una tensa y dramática confrontación en el corazón del bosque. Con la sangre fría que lo caracterizaba, Antoine levantó su arcabuz, apuntó y disparó. La detonación resonó en el valle y el enorme lobo cayó abatido. La noticia se extendió como la pólvora. La bestia había sido derrotada. El cuerpo del lobo de Chasses fue exhibido públicamente para calmar a la población. Luego fue disecado y enviado a la corte de Versalles como prueba irrefutable del éxito. Antoine fue recibido como un héroe nacional, colmado de honores y recompensas. En Gévaudan, las campanas de las iglesias repicaron celebrando el fin del terror. Oficialmente, la sangrienta historia de la bestia había llegado a su fin. A finales de 1765, una frágil paz se había instalado en la campiña francesa de Gévaudan. La gente respiraba aliviada celebrando la supuesta muerte de la bestia a manos de François Antoine, el arcabucero del rey. Antoine había cazado un lobo enorme, lo había disecado y lo había presentado en la corte de Versalles como prueba de su victoria. El rey y sus cortesanos, satisfechos, dieron por cerrado el caso, grabando en la historia un triunfo que, en realidad, era una mentira. La calma duró poco. Apenas 2 meses después de la partida de Antoine, en diciembre, el terror regresó con una ferocidad renovada. La verdadera bestia, aquella que no había sido capturada, volvió a atacar. Una niña fue brutalmente asesinada cerca de Bessères-Saint-Marie y poco después, 2 más. La pesadilla no había terminado. De hecho, la falsa victoria solo había servido para abandonar a la gente de Gévaudan a su destino. La paz que habían saboreado era un espejismo, una cruel ilusión que se desvaneció con la primera nevada teñida de sangre. Cuando las noticias de los nuevos ataques llegaron a oídos del rey Luis XV, la respuesta fue un silencio sepulcral. Para la corte que el asunto estaba zanjado. Habían celebrado a su héroe, Antoine, y admitir que la bestia seguía viva sería una humillación pública, una mancha en el prestigio de la corona. El rey y sus ministros se negaron a enviar más ayuda, declarando que los nuevos ataques eran obra de lobos comunes o, peor aún, invenciones de campesinos histéricos. Para los habitantes de Gévaudan, esta negación fue una condena. Se sintieron traicionados y completamente solos, abandonados por el poder que debía protegerlos. Mientras en Versalles se brindaba por una victoria ficticia, en los campos y bosques de Gévaudan, el miedo se apoderaba de cada hogar.
La gente sabía que no podían esperar ayuda. Si querían sobrevivir, tendrían que enfrentarse al monstruo ellos mismos, con sus propias manos y su menguante esperanza. Ante el abandono de la corona, el coraje de los lugareños se convirtió en su única defensa. En este clima de desesperación surgió una heroína inesperada, Marie-Jeanne Valette. En el verano de 1767, mientras cruzaba un arroyo con un grupo de amigas, la bestia las emboscó. Pero Marie-Jeanne, lejos de huir, se plantó frente al monstruo. Armada únicamente con una bayoneta atada a un palo, una lanza improvisada que llevaba para protegerse, se enfrentó a la criatura. Cuando la bestia se abalanzó sobre ella, Marie-Jeanne le clavó la lanza en el pecho. La herida no fue mortal, pero el monstruo, sorprendido y dolorido, retrocedió y huyó hacia el bosque. Marie-Jeanne Valette sobrevivió, y su valentía se extendió como la pólvora por toda la región. Se convirtió en la doncella de Gévaudan, un símbolo viviente de que la bestia no era invencible y que la resistencia, incluso en la más absoluta soledad, era posible. Inspirado por actos de valentía como el de Marie-Jeanne, un hombre decidió emprender la caza definitiva. Se llamaba Jean Chastel, un agricultor y cazador local conocido tanto por su habilidad con el rifle como por su profunda devoción religiosa. Chastel no creía que la bestia fuera un simple animal. Para él era una manifestación del mal, una criatura sobrenatural enviada para castigar los pecados del hombre. Estaba convencido de que un arma común no podría acabar con ella. Así, en un acto que fusionaba la fe con la cacería, Chastel se preparó para su misión sagrada. Tomó 2 medallas de plata de la Virgen María, las fundió cuidadosamente sobre el fuego de su hogar y con el metal bendecido forjó las balas que cargaría en su fusil. Con estas balas de plata, imbuidas de su fe y la protección divina, Jean Chastel salió a los bosques, dispuesto a enfrentarse a la bestia y poner fin, de una vez por todas, al reinado de terror que asolaba su tierra. Cuando el alba del 19 de junio de 1767 rompió sobre las colinas de Gévaudan, no trajo consigo la promesa de un día ordinario, sino la sombra de un enfrentamiento que marcaría la historia. En el corazón del bosque, un hombre esperaba con una determinación forjada en el miedo y la fe. Era Jean Chastel, un cazador local cuya reputación estaba teñida de misterio. Aferraba su mosquete con una calma inquebrantable, cada cañón cargado no con plomo, sino con balas de plata que él mismo había fundido y hecho bendecir por un sacerdote. Mientras aguardaba en un claro envuelto por la niebla matutina, sus labios susurraban oraciones extraídas de una vieja Biblia. El aire era denso, pesado con la expectación de un duelo que pondría fin a 3 años de terror absoluto. El silencio se quebró. De entre la espesura emergió una figura que había atormentado las pesadillas de toda una región. La bestia de Gévaudan, el depredador de más de 100 almas, estaba allí. Pero este encuentro era diferente. En lugar de la furia ciega y la velocidad letal que la caracterizaban, la criatura se detuvo, sus ojos fijos en el cazador. Observó a Chastel con una inteligencia casi humana, una pausa que desafiaba toda explicación. Sin un atisbo de miedo, Jean Chastel cerró su libro sagrado, lo dejó suavemente en el suelo y levantó su arma. El estruendo del disparo resonó en el valle, un sonido seco y definitivo. Las balas de plata, portadoras de una bendición divina y una voluntad de hierro, encontraron su blanco. La bestia emitió un último y terrible aullido, se tambaleó sobre sus patas traseras y se desplomó sin vida. La larga y sangrienta pesadilla de Gévaudan, por fin, había terminado. El cuerpo inerte fue arrastrado hasta el pueblo más cercano, donde una multitud, mezcla de alivio y mórbida curiosidad, se congregó para contemplar al monstruo vencido. Un cirujano realizó una autopsia pública, un acto necesario para confirmar la victoria. Dentro del estómago de la criatura encontraron los restos de su última víctima, una prueba irrefutable de que este era el asesino que había aterrorizado la provincia. Sin embargo, el examen del cadáver solo sirvió para profundizar el enigma. No se trataba de un lobo común. Sus proporciones eran extrañas. Con un pecho masivo, una cabeza desproporcionadamente grande y un pelaje rojizo y rayado que no correspondía a ninguna especie conocida en la región. El misterio de su naturaleza sobrevivió a su muerte.
Con el monstruo muerto, las preguntas se multiplicaron, dando origen a un torbellino de teorías que han perdurado a través de los siglos. ¿Era acaso un híbrido, una abominación nacida del cruce entre un lobo y un mastín de guerra, criado para matar? Otros susurraban una verdad más siniestra: que la bestia no era más que el instrumento de un asesino en serie, un sádico que la había entrenado para sus propios fines macabros, protegiéndola quizás con una armadura hecha de piel de jabalí. Las sospechas incluso recayeron sobre la propia familia Chastel, cuyo conocimiento del bosque y comportamiento excéntrico los convertían en sospechosos ideales. También surgió la hipótesis de un animal exótico, una hiena rayada o una criatura similar, escapada de una colección privada y desatada en un entorno desprevenido. Aunque el mosquete de Jean Chastel silenció los gritos en los campos de Gévaudan, no pudo acallar los ecos de la leyenda. La verdadera identidad de la bestia sigue siendo uno de los mayores misterios de Francia. Un relato inmortal de terror, valentía y la impenetrable oscuridad que a veces acecha en los límites de nuestro mundo conocido. El terror de Gévaudan ha terminado, pero las sombras aún esconden incontables pesadillas por descubrir. Si anhelas la emoción de lo desconocido y el escalofrío de una historia jamás contada, suscríbete a nuestro canal. Desentierra la oscuridad con nosotros. El próximo misterio ya te está llamando.